Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, una vez más, a estas clases online que desde el Departamento de Geografía e Historia estamos planteando. En la última clase os había mandado una serie de actividades, recordarás. Te sitúo, estamos ahora mismo en la página 208 y 209 del libro de texto, de manera que con el cuaderno en la mano y con también el libro sobre la mesa y con la pantalla del ordenador o del teléfono móvil, bueno, pues te invito a que vayamos a corregir juntos los ejercicios. Teníamos, decía, dos ejercicios por corregir, eran el ejercicio 3 y 5 de la página 209, como tienes en la pantalla. El ejercicio 3 decía qué diferenciaba la forma de gobierno de Macedonia de la de Esparta y de la de Atenas. ¿Cómo consiguió Macedonia dominar toda la Hélade? Bueno, la respuesta que yo he dado ha sido la siguiente. En el siglo IV a.C., Macedonia era un territorio del norte de Grecia, básicamente agrícola y gobernado por una monarquía hereditaria. El rey Filipo II aprovechó la decadencia de las polis, derrotó a los atenienses y se lanzó a conquistar Grecia con un poderoso ejército organizado en falanges. De manera que, fundamentalmente, mientras que el gobierno de Macedonia es una monarquía hereditaria, los gobiernos, por ejemplo, de Esparta eran una oligarquía y el de Atenas era una democracia. En cuanto al ejercicio 5, te dije que buscases, si querías, en Internet algunos rasgos biográficos sobre Alejandro Magno. Yo he intentado dar respuesta a todos los interrogantes, que son tres, dentro de esta misma pregunta. El primer interrogante decía quién fue Alejandro Magno, el segundo qué nueva forma de gobierno instauró en Grecia y por último qué objetivos perseguía. Bueno, Alejandro era hijo del rey Filipo de Macedonia, fue educado por el filósofo Aristóteles a la muerte de su padre cuando contaba 20 años de edad, heredó un reino que abarcaba la mayor parte de la Hélade. Alejandro estableció la monarquía como forma de gobierno en Grecia. También, continuando la obra de su padre, quiso liberar a las ciudades griegas de Asia Menor sometidas por el rey persa Darío III. Por ello se enfrentó al imperio persa e inició una campaña militar que en 10 años conquistaría el mayor imperio de la antigüedad. En su conquista pretendía difundir la civilización griega y aproximar a los griegos a las civilizaciones orientales. Al final me ha salido más o menos unas 10 líneas, con lo cual, si te parece o tienes que completar algo, puedes pausar el vídeo ahora mismo y completarlo para después volver a darle el play y seguimos en este caso explicando la segunda parte de la diapositiva que dejamos a medias el otro día. Así que, sin más, vamos a ello ahora. Pues bien, el otro día nos quedó por ver estas dos últimas partes, las partes que hablan de Alejandro Magno como gran conquistador y la persona o personaje célebre que llevó a cabo la definitiva unificación de todas y cada una de las ciudades-estado de Grecia. Te preguntarás, o me preguntarás en este caso, que en el último vídeo había señalado que Filipo II, su padre, había sido el que había llevado a cabo la conquista de la mayor parte de estas ciudades-estado de Grecia. Y es totalmente cierto. Pero el que les da un motivo para fundirse como un solo imperio o reino, este es Alejandro Magno. Y lo hace a partir de una campaña de expansión y conquista que llevará la cultura de Grecia, más allá de los confines conocidos. De hecho, su principal enemigo, hemos señalado anteriormente en el ejercicio corregido, no es otro que el rey de los persas, que es Darío III. Y contra él se enfrentará en la batalla de Gránico, algo que hará que conquiste la mayor parte de las ciudades-estado sometidas a los persas que se encontraban justo aquí, en esta parte de la península de Anatolia, lo que es la zona de Asia Menor. Bueno, la batalla de Gránico en el año 334 a.C., ganada por parte de Alejandro Magno, le permitió la entrada a ciudades tan importantes como Gordio y sobre todo también penetrar directamente hacia Asia Menor.
Un año más tarde, en el año 333, se enfrentará de nuevo contra los persas de Darío III en la batalla de Isos. Venciendo una vez más, por segunda vez, esto le permitirá la entrada hacia el sur, Siria, y también penetrará directamente con o sobre el antiguo imperio de Egipto. Allí, sobre el santuario de Amón, se proclamará faraón y al mismo tiempo Dios. Y fundará una de las principales ciudades que todavía hoy se recuerdan y todavía hoy se erige, como es la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría destacó en este caso por dos monumentos. Uno fue el que tienes al fondo, el faro de Alejandría. Su colosalismo, su grandeza era reconocida en todos los confines prácticamente del mundo conocido. Pero también en este caso la biblioteca de Alejandría. Estas son imágenes del faro. También decía la biblioteca de Alejandría, que fue durante muchos siglos uno de los focos culturales más importantes de la antigüedad. Sufrió muchos incendios y no nos ha llegado a la actualidad. Actualmente es cierto que no tenemos una biblioteca de Alejandría que pueda tener, por ejemplo, más de 7.000 volúmenes, pero tenemos otra enorme biblioteca que supera y con creces aquella biblioteca de Alejandría de la antigüedad. Sí, seguramente ya sabes a qué biblioteca me refiero, porque no es otra que Wikipedia, que es la gran biblioteca online que reúne y recoge el conocimiento prácticamente de toda la humanidad. Bueno, en fin, decía anteriormente, y te estaba señalando, la expansión territorial que Alejandro Magno llevó a cabo a costa de vencer, en este caso, a su rival, que fue Darío III, el rey de los persas. Habíamos señalado la batalla de Gránico, la batalla de Isos, que le permitió la entrada directamente a la conquista de Egipto, y la batalla definitiva contra Darío III será en el año 331 en Gaugamela. Aquí sí que le abrirá la puerta a Alejandro Magno de la conquista de la capital en este caso del imperio persa, como es Babilonia. Con sus falanges, con todos sus soldados, se dirigirá hacia los confines del mundo conocido, hacia el actual Pakistán. Allí se casará con una princesa nativa, Roxana, de la cual nacerá un hijo, su primogénito, que años más tarde morirá en extrañas circunstancias. Sus falanges, su ejército, estaba compuesto entonces por una amalgama, por un compendio, por una mezcla de griegos, de egipcios, de persas. Todos aquellos a los que había conquistado se habían unido y habían formado o estaban formando parte de su ejército. Sin embargo, los griegos le pidieron que ya era hora de regresar de nuevo a casa. Sofocó una pequeña revuelta por parte de su ejército, pero al final se plegó a sus demandas y decidió dar media vuelta y volver de nuevo. Pero cuando llegó a Babilonia, quizá fruto del envenenamiento, quizá fruto de una enfermedad contraída a lo largo del viaje, Alejandro Magno muere en el año 323 a la edad tan solo de 33 años. Muere y deja un imperio vastísimo, es decir, un imperio muy, muy grande. Y este imperio grande, al final, no se supo muy bien qué hacer con él, porque en el momento de su muerte, Alejandro, cuando le preguntaron para quién será el imperio, Alejandro espetó en su momento de agonía una palabra que fue cráteroi. Su más fiel compañero había sido Crátero, y por tanto cráteroi probablemente aludía a que era Crátero el designado como sucesor a la muerte de Alejandro. Pero el término cráteroi en griego significa para el más fuerte, con lo cual todos sus generales se lanzaron en una lucha que duró más de 50 años, hasta que finalmente
el imperio de Alejandro Magno fue dividido entre sus generales o diádogos. Ellos se repartieron, tal cual estás viendo en la pantalla, ese imperio. Casandro se quedó con la zona de Grecia, Lisímaco en la zona de Asia Menor, la zona de Persia la ocupó Seleuco y la zona de Egipto la ocupó Ptolomeo. De ahí la dinastía ptolomaica, de la cual la reina Cleopatra fue la última de ellas. Por eso os dije en una ocasión en clase que Cleopatra, más que ascendencia egipcia, más bien tenía ascendencia griega, puesto que sus antepasados no provenían de Egipto, provenían más bien de la zona de Grecia. De hecho, Ptolomeo había sido general del ejército de Alejandro Magno. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio aquí termina el punto que habíamos empezado. De hecho, esta parte, una buena parte de lo que te he explicado, aparece en las páginas 210 y 211, donde precisamente tienes el mismo nota. Y ahí, en esas páginas 210 y 211, tienes 3 ejercicios. El ejercicio 1, el 2 y el 4. Repito, ejercicios 1, 2 y 4. En el ejercicio 2 tendrás que observar el mapa y describir la ruta de Alejandro Magno tal y como yo más o menos he hecho en esta presentación en PowerPoint. ¿De acuerdo? Pues sin más y animándote también a que hagas el recuadro de estas páginas 210 y 211. Hay una parte que no tienes que resumir, que es la parte de los recuadros, ¿de acuerdo? Esa parte de los recuadros que son precisamente textos de carácter histórico, esa parte en morado no tienes que resumirlo. Así que por delante tienes un resumen muy breve, ¿vale? Bueno, pues nada, me despido y hasta la próxima clase. Hasta luego.